Imagina un muro que se extiende más allá del horizonte, trepando montañas, cruzando ríos y perdiéndose en desiertos infinitos. Un muro tan largo que parece no tener fin, como si fuera el cuerpo de un dragón dormido sobre la tierra. Ese muro existe, y es una de las obras más monumentales jamás construidas por el ser humano, la Gran Muralla China. Hoy la vemos como símbolo de China, una línea de piedra que serpentea por más de 20.000 kilómetros. Pero su origen no fue un gesto de grandeza, sino de miedo. El miedo de los reinos del norte a las incursiones de tribus nómadas que, montadas a caballo, aparecían de pronto desde las estepas y arrasaban con aldeas y cosechas. En el siglo III a.C., el primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, tomó una decisión audaz: unir y ampliar las murallas que habían construido los antiguos reinos para crear una sola barrera gigantesca. Su objetivo no era solo defenderse, sino también mostrar el poder del nuevo imperio. La construcción fue una hazaña titánica. Decenas de miles de soldados, campesinos y prisioneros trabajaron durante años, cargando piedras, apisonando tierra y levantando torres de vigilancia. El costo humano fue inmenso. Se dice que miles murieron durante la obra y que sus cuerpos quedaron enterrados en la misma muralla. Para el pueblo era tanto una fortaleza como un cementerio. Pero la Gran Muralla no era un simple muro. Era un sistema complejo de fortalezas, guarniciones y torres de fuego que se encendían para enviar señales a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas. Cuando una incursión enemiga se detectaba, las llamas viajaban de torre en torre como un mensaje ardiente que recorría el dragón de piedra. Aún así, la muralla no era impenetrable. Los nómadas, como los Xiongnu, encontraban formas de cruzarla, ya fuera por pasos montañosos, sobornando a los guardias o simplemente rodeando los tramos incompletos. Pero la muralla cumplía otra función: imponía respeto. Recordaba a todos que tras esas piedras se alzaba un imperio poderoso. Con el tiempo, dinastías posteriores continuaron su ampliación. Durante la dinastía Han, la muralla se extendió hasta proteger las rutas de la Ruta de la Seda, ese corredor comercial que conectaba China con Asia Central y el Mediterráneo. La muralla no solo defendía, sino que también controlaba el flujo de comerciantes, embajadores y caravanas cargadas de seda, especias y tesoros. Pero fue siglos más tarde, bajo la dinastía Ming, siglos XIV-XVII, cuando la muralla alcanzó su forma más imponente. Tras la amenaza de los mongoles, los Ming reforzaron el muro con ladrillos y piedra, construyeron bastiones y torres más sólidas y le dieron la apariencia que hoy admiramos. Fue entonces cuando el dragón de piedra alcanzó su máxima grandeza, ondulando sobre montañas nevadas y desiertos áridos como un gigante vigilante. Sin embargo, para los campesinos que vivían cerca, la muralla no siempre fue símbolo de orgullo. Era también una carga. Trabajar en su construcción significaba dejar los campos, pagar impuestos y arriesgar la vida. Muchos veían en ella tanto el poder del emperador como el peso de su tiranía. Aún así, con cada dinastía, la muralla se convirtió en algo más que un muro, en un símbolo de resistencia, de frontera y de identidad. Un recordatorio de que China estaba dispuesta a luchar por mantenerse unida frente a los peligros externos. Y sin embargo, la historia demostraría que, por más grande que fuera, ni siquiera un dragón de piedra podía detener el curso del destino. La Gran Muralla, por colosal que fuera, no siempre cumplió su propósito militar. A lo largo de los siglos, enemigos como los mongoles y más tarde los manchúes encontraron maneras de atravesarla. En ocasiones no fue la fuerza lo que la venció, sino la traición o la corrupción. Bastaba que un general aceptara un soborno o que una puerta se abriera en la noche para que el dragón de piedra se convirtiera en un gigante dormido. El ejemplo más dramático ocurrió en 1644, cuando los manchúes lograron entrar en China gracias a la traición de un comandante de la muralla. Desde ese momento, la dinastía Qing se apoderó del trono, y la obra que durante siglos se había levantado como símbolo de defensa
se convirtió en testigo silencioso de la caída de un imperio. Pero la muralla nunca fue solo un muro. Para los chinos, era frontera y también horizonte. Los soldados que la vigilaban pasaban meses enteros en torres aisladas, encendiendo hogueras en las noches de alerta, viendo cómo el viento azotaba las piedras y la arena cubría lentamente los caminos. Para los viajeros de la Ruta de la Seda, era un portal. Más allá comenzaba el vasto desierto de Asia Central, tierra de caravanas y mercaderes. Y para el pueblo, la Gran Muralla inspiró leyendas. Una de las más famosas es la de Meng Jiannu, una mujer cuyo esposo fue enviado a trabajar en la construcción y murió allí. Ella, desesperada, lloró tanto al pie del muro que sus lágrimas hicieron colapsar un tramo de piedra, revelando el cuerpo de su amado. La historia, transmitida de generación en generación, muestra el lado humano y doloroso de una obra que costó la vida de miles. Con el paso del tiempo, la muralla dejó de ser línea militar y se convirtió en símbolo. Los emperadores la evocaban como muestra del poder imperial, y los poetas la describían como un dragón dormido en la tierra, uniendo montañas y desiertos en una sola serpiente infinita. Cuando los viajeros occidentales llegaron a China, quedaron maravillados. Marco Polo la mencionó en sus relatos, y siglos después, exploradores y cartógrafos europeos comenzaron a dibujarla en sus mapas, imaginando que era visible incluso desde el cielo. Esa idea romántica, aunque científicamente incorrecta, perduró durante mucho tiempo, que la Gran Muralla era la única obra humana visible desde el espacio. Hoy sabemos que no lo es, pero aún así, la imagen tiene sentido, porque más que una construcción física, la muralla es un símbolo universal. Representa la capacidad del ser humano para levantar algo que desafía a la naturaleza misma, un esfuerzo colectivo que trasciende generaciones. Al recorrerla en la actualidad, los visitantes se enfrentan a una paradoja. La muralla es imponente y frágil al mismo tiempo. Tramos reconstruidos muestran su grandeza original, con torres dominando montañas nevadas. Pero otros están en ruinas, devorados por la maleza o hundidos bajo la arena del desierto. Es un recordatorio de que incluso los dragones de piedra no son eternos. Sin embargo, su legado permanece. La Gran Muralla no detuvo todas las invasiones, pero sí unió a un pueblo bajo una misma obra, le dio identidad y lo protegió durante siglos. Fue frontera, cementerio, camino, fortaleza y mito. Y aún hoy, más de 2000 años después, sigue siendo el dragón más largo que jamás haya surcado la tierra. En sus piedras resuena el eco de millones de pasos, soldados, campesinos, mercaderes, emperadores. Todos ellos dejaron algo en ese muro infinito, y cada viajero que la contempla, perdido en su inmensidad, escucha en silencio el rugido apagado del dragón que aún custodia el horizonte.